perspectiva de la industria petrolera colombiana. Vamos a dar inicio a la conferencia central de nuestro evento en el día de hoy. Para nosotros es muy importante estar acompañados de tan buen público, de tener un auditorio, exactamente como me dice Raúl, tener el auditorio así como está, porque de verdad eso era lo que queríamos, que esta conferencia la pudiéramos aprovechar. Al profesor Xavier Zalay Martín, también decirle que es un verdadero placer tenerlo en nuestra ciudad. Sabemos que ha hecho también un esfuerzo muy grande para poder acompañarnos el día de hoy. Queremos darle la bienvenida muy cordial de parte de todos los barranqueños, que se sienta como en su casa y que ojalá podamos aprender mucho de este corto, pero sabemos que va a ser un buen espacio el que nos va a brindar usted con sus experiencias. El profesor Xavier Zalay Martín actualmente es profesor de Economía de Columbia University y asesor económico del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. A modo de introducción, vale la pena destacar lo siguiente. Xavier Zalay Martín, consultor del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, miembro de la Junta Asesora de Telefónica Cataluña y asociado de la Oficina Nacional de Investigación Económica, con una carrera dedicada especialmente a la docencia y la investigación de la economía mundial. Xavier tiene el privilegio de ofrecer información esencial a líderes y ejecutivos de compañías que deben enfrentar el reto de hacer grandes negocios en el mundo volátil de hoy. Zalay Martín, que estudió economía en España antes de completar su educación en la Universidad de Harvard, ha recibido muchos premios, incluyendo el de Mejor Economista en España y América Latina, entregado por el Banco de España, y Mejor Economista de la Salud, entregado por la Organización Internacional de Economía de la Salud. Entonces, no me quiero extender más, recibamos con un fuerte aplauso al profesor Zalay Martín para que nos acompañe. Gracias. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por venir a esta conferencia sobre competitividad e innovación. Dejadme que empiece con una mala noticia. En el planeta Tierra ha caído un meteorito. Un meteorito de dimensiones parecidas al que cayó hace 65 millones de años y que hizo que la mayor parte de especies de la Tierra desapareciera, como los dinosaurios, y que está cambiando el mundo, que ha cambiado el mundo, sobre todo el mundo de la economía, el mundo de los negocios. Este meteorito se llama Asia. De repente, 1.300 millones de chinos, 1.200 millones de indios, 300 millones de indonesios, 4.000 millones de personas, 4.000 millones de personas. Recuerden que en el mundo somos 7.000 millones de personas, pues 4.000 millones de personas de repente deciden producir exactamente lo mismo que estábamos produciendo los demás y deciden hacerlo cobrando salarios mucho más bajos y deciden hacerlo mucho mejor que nosotros. Esto representa un cambio brutal en la economía de todo el mundo, en la economía de todos nosotros. Y esto no lo podemos escoger, esto ya ha pasado, esto está pasando. Lo único que podemos hacer es reaccionar. Cuando cayó el meteorito hace 65 millones de años, las especies que habían sobrevivido millones y millones de años, los dinosaurios, se extinguieron, desaparecieron, eran demasiado grandes. De repente el mundo se calentó, se quemó todo. Y los únicos que sobrevivieron fueron aquellas especies pequeñitas que pudieron vivir entre las rocas durante unos años, que pudieron vivir bajo tierra, que pudieron vivir en el mar y que se adaptaron.
Entre ellos había unos pequeños ratoncitos que se desarrollaron en lo que hoy día son los mamíferos y por ende nosotros. A partir de aquel meteorito, los que fueron capaces de adaptarse sobrevivieron y los que no desaparecieron. Pues lo mismo va a pasar con el meteorito que ha caído en el planeta Tierra. Los que seamos capaces de adaptarnos sobreviviremos y los que no se van a extinguir. ¿Cómo competir? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo adaptarse a todo esto que está pasando? ¿Cómo adaptarse a este meteorito? ¿Cómo adaptarse a la aparición repentina y súbita de este fenómeno asiático? Pues la reacción natural, podría pensarse, sería, bueno, intentemos hacer lo mismo que ellos, pero más barato. Compitemos en precios. Esto sería un error catastrófico. Ellos están haciendo lo mismo que nosotros, mucho más barato. Competir haciendo las cosas más baratas que ellos significaría bajar salarios y empobrecernos todos. Competir en precios, que ha sido la manera tradicional de competir, devaluar nuestra moneda, bajar salarios, no, con eso no vamos a poder competir. Ellos están haciendo lo mismo que nosotros y están dispuestos a cobrar mucho menos que nosotros. ¿Podemos intentar hacerlo mejor? La respuesta es no, ellos lo están haciendo muy bien. ¿Habéis visto las televisiones planos de LEDs que están produciendo en Corea hoy día? Son así de delgaditos, gigantes, con una resolución absolutamente perfecta. No lo vamos a poder hacer mejor. Y cuando uno no puede hacer las cosas mejor que la competencia y no puede hacer las cosas más baratas que la competencia, solo le queda una alternativa, que es hacer las cosas distintas a la competencia, hacer cosas nuevas. Y por lo tanto, aquí llega el concepto del que todo el mundo está hablando últimamente, el concepto de moda. Vamos a innovar, vamos a hacer cosas nuevas. El problema es que todo el mundo habla de innovar, pero poca gente entiende qué quiere decir innovar. Alguien que sí que entiende lo que es innovar son los restauradores, la gente de los restaurantes, propietarios de restaurantes. Hay restaurantes a los que de repente viene una competencia y les pone un restaurante exactamente igual delante, al otro lado de la calle. La misma comida, mitad de precio. Cuando te pasa esto, el amo del restaurante, el propietario del restaurante, sabe que la manera de competir no es bajar precios, no es intentar vender la Coca-Cola un centavo más barato. Así no vas a ganar dinero. Esto lo saben todos los propietarios de todos los restaurantes del mundo. La manera de competir es ofrecer cosas alternativas, cosas nuevas, cosas distintas, que vengan a tu restaurante por el ambiente, por la música, porque ofreces platos nuevos. Esto es lo que queremos decir. No, para esto lo saben los propietarios de restaurantes. El problema es que no lo saben los gobiernos. Y los gobiernos no lo saben porque confunden innovación con I+D. I+D es el gasto en investigación y desarrollo. I+D. De hecho, algunos gobiernos no lo llaman I+D, sino que le ponen una I al final de la frase, I+D+I, para denotar innovación, como si entendieran que la primera I, investigación, es diferente de la segunda I, innovación. I+D+I. Solo les falta la O, la T y la A. La confusión, por ejemplo, la tienen los gobiernos en Europa. En Europa han hecho un gran programa de innovación que se llama la Agenda de Lisboa. Los gobiernos de toda Europa han juntado esfuerzos y han dicho que Europa tiene que hacer unas determinadas cosas para ser la zona más competitiva del mundo. De hecho, la frase Europa va a ser la zona más competitiva del mundo, me parece que los políticos europeos solo la pusieron para demostrar que ellos también tienen sentido del humor, porque Europa no va a ser la zona más competitiva del mundo, especialmente si sigue la Agenda de Lisboa, que consiste en aumentar el gasto en I+D. Estados Unidos gastan el 3%, Europa solo gasta el 1%, vamos a gastar más.
Gastar en I+D quiere decir pagar a gente que investiga. Esto no es innovar. Innovar quiere decir que haya empresas que hagan cosas nuevas y que esto genere riqueza y puestos de trabajo. Gastar en I+D, gastar en investigación, quiere decir contratar a profesores universitarios para que escriban tesis doctorales sobre lo que sea. Gastar en investigación en egiptología cuenta como I+D. Yo les garantizo que si Colombia mañana gasta el 4% del PIB en egiptología, seguro que aprenderemos cosas fantásticas sobre la vida sexual de Nefertiti, pero Colombia no será más competitiva. Colombia no va a crear puestos de trabajo, porque la investigación y la innovación son cosas distintas. No nos confundamos. Los políticos también se han dedicado a crear parques tecnológicos. Todas las ciudades del mundo quieren tener Silicon Valley 2. Observan lo que están pasando en Silicon Valley, en Estados Unidos, donde hay miles de niños haciendo investigación en aplicaciones para el iPhone y piensan que todo esto lo podríamos trasladar a otra ciudad y nosotros podríamos hacer lo mismo. Y los gobiernos intentan canalizar estas inversiones, intentan crear parques tecnológicos, clústeres. Gran error. ¿Por qué la innovación no es lo mismo que el I+D? Dejadme que os pregunte una cosa. Dejad las siguientes fotos. ¿Qué tienen en común las siguientes fotos? 1. Starbucks. 2. Cirque du Soleil. 3. Zara. 4. IKEA. 5. Esto es una vid tradicional. ¿Ustedes la llaman la vid? El árbol que hace las uvas. La parra. Viñero. Esto es una vid tradicional. Toda la vida el viñero crecía como un árbol por donde quería. Y esto tenía un problema técnico, y es que las uvas, obviamente, pues crecían en diferentes partes del árbol, y había unas uvas a las que les tocaba mucho el sol y otras no. Y como ustedes saben, la calidad de la uva y por lo tanto la calidad del vino depende crucialmente de la cantidad de horas de sol que le toca a cada uva. Y, por lo tanto, en cada árbol había una determinada proporción de uvas que eran de mala calidad y esto hacía que la productividad fuera muy baja. Hasta que un señor australiano decidió poner todos los árboles en forma de cruz. Se llama viña espaldera o parra espaldera. De esta manera se están puestas de cara al sol todo el día y la calidad de todas las uvas es la misma y aumenta la productividad de manera brutal. Esta pequeña idea hizo que el vino australiano, que hace 20 años no existía, de repente sea uno de los más importantes del mundo. Pues quedémonos con esta foto. Y la última foto viene de África. Una empresa que se llama M-Pesa. M-Pesa es una manera que se han inventado los africanos de transferir dinero en un mundo donde no hay bancos. Y lo hacen con los teléfonos móviles. Ustedes saben que los teléfonos móviles pueden existir en sitios donde hay poca electricidad. De hecho, en África, si ustedes miran el mapa de África, verán, ¿saben aquel mapa de África, del mundo donde hay luces? Donde se ve donde hay electricidad y no. Si miras el mapa del mundo ves que Estados Unidos está iluminado, Europa está iluminada, ciudades en Asia están iluminadas, África está oscura, aquí está en rojo. Fíjense, no hay electricidad en casi ninguna parte de África. Rojo son los puntos donde hay electricidad. Hay un poco de electricidad aquí en Sudáfrica, hay un poco de electricidad en el centro, en Ghana, Nigeria, el resto está a oscuras. En cambio, si miráis el mapa de cobertura de telefonía celular,
de repente África se ilumina, porque como la tecnología celular pues, permite la cobertura a través de satélites, pues puede haber cobertura aunque no haya electricidad. Y esto ha permitido que en África casi todo el mundo tenga teléfono móvil, todo el mundo tiene celular. Y cuando uno va a pueblos remotos, por más remotos que sean, pues cuando llega al pueblo siempre se encuentra dos cosas. Una señorita con una mesa roja y una sombrilla roja y una nevera roja que vende Coca-Cola. Todos los pueblos. Y siempre hay hielo. La segunda cosa que se encuentra es, al lado de esta señorita, hay otra señorita que vende minutos de celular. Las tarjetitas para que la gente pueda comprar y llamar durante unos minutos. Pues bien, esta empresa vendedora de minutos se le ocurrió la siguiente idea. Vamos a crear un banco virtual. De manera que usted está en Kenia, está en Nairobi y quiere transferir 1.000 shillings a su hermano en Mombasa, pues usted me da 1.000 shillings a mí, la señora de los minutos, y yo le doy un código secreto, usted lo envía por mensaje de texto en su móvil a su hermano en Mombasa recibe el mensaje, va a otra señorita que está en Mombasa, le da el código secreto y le dan los 1.000 shillings. De esta manera, a través del teléfono móvil, ha conseguido enviar dinero de un sitio a otro en un mundo donde no hay bancos, donde no hay cajeros automáticos. Una idea que tuvo un señor africano. Estos son ejemplos de tiendas donde se venden estos minutos. ¿Qué tienen en común todas estas ideas? ¿Qué tienen en común? Primero, todas son grandes innovaciones empresariales. Zara, Cirque du Soleil, Starbucks, Ikea, M-Pesa, La Parra Espaldera. Grandes ideas empresariales. Segundo, todas son grandes ideas empresariales en sectores antiquísimos. Todos, desde luego, todos hace millones de años que comemos, todos hace millones de años que nos vestimos. Hace 40.000 años que un señor o una señora se inventó la aguja. Desde la invención de la aguja, en aquel momento sirvió para coser 2 pieles de animal, fueron las primeras ropas que nos pusimos. 40.000 años hace que alguien se inventó la aguja y por tanto inventó el sector de la moda. 40.000 años después se hacen inventos en el sector de la moda. 10.000 años hace que nos hemos inventado el vino. 10.000 años después seguimos haciendo innovación en el sector vino. Café. He hablado de Starbucks, podría hablar de Nespresso. Grandes inventos en el sector de café. Ustedes en Colombia hace años que están diciendo, ay, que Álvaro añadido, hay que inventar cosas en el sector café. Pues, señores, alguien se inventó Starbucks, alguien se inventó Nespresso. Starbucks se inventó en Seattle, Washington. Nespresso se inventó en Suiza. Ni Seattle, Washington, ni Suiza producen un solo grano de café. Y están ganando millones de dólares en un invento del sector café. Por tanto, primera lección, todos los sectores, independientemente de lo antiguos que sean, deben innovar. La innovación no es solo tecnología, no son aplicaciones para el iPhone, no son nuevos celulares, no son pantallas planas de televisión. La innovación ocurre en todos los sectores. Todos deben innovar. Como el restaurante, al que le ponen un restaurante igual justo delante al mismo precio o a precio más barato. Segunda cosa que tienen en común. Ninguno de los países en los que se han hecho estos inventos se caracterizan por ser países innovadores o por tener I+D. España, en donde se inventó Zara. Canadá, se inventó Cirque du Soleil. Australia, el vino. Suecia, Ikea. Kenia, M-Pesa. No son países caracterizados por su gran aportación de I+D. Y en cambio,
se hicieron estas innovaciones. ¿Por qué? Porque la innovación no tiene que ver con el I+D. Tercero, y por tanto la lección es, todos los países tienen que innovar. La innovación no es solo Silicon Valley, no es una cosa de Estados Unidos, no es cuestión de esperar que alguien en Corea invente y nosotros ya lo vamos a copiar. Todo el mundo, todos los países del mundo y todos los sectores del mundo deben innovar. Y esto incluye Colombia y esto incluye Barranca. Tercero, fíjense que estas innovaciones han sido fruto de aplicar la tecnología disponible. Ya les he hablado del caso de M-Pesa, que los africanos no se inventan la tecnología celular, no se inventan los satélites, pero dicen, bueno, ahora que hay satélites, los aprovecharemos para hacer un sistema bancario virtual. No hace falta inventar la tecnología para usarla. Déjeme que ponga otro ejemplo. Zara. ¿Por qué Zara tiene éxito? Zara tiene éxito porque cambia radicalmente el mundo de la moda. Desde que aquel señor se inventó la aguja hace 40.000 años, hasta más o menos 1920, cuando un francés llamado Christian Dior Prêt-à-porter, básicamente todo el mundo se hacía su propia ropa. En 1920 la cosa cambia. De repente se crean grandes empresas de la moda. Christian Dior, Chanel, H&M, Gap. Se crean empresas y todas funcionan bajo el mismo modelo de negocio. Fijaos, hay un señor muy listo, que diseña la ropa. Un señor que tiene un gran gusto, el mismo Christian Dior, o Paco Rabanne, o Valentino, un señor normalmente francés, que tiene un gran gusto y que de repente sueña y dice, a la gente le va a gustar llevar pantalones de color rojo o camisas de color naranja. Y luego van, y una vez el gurú ha diseñado los pantalones rojos o las camisas naranja, y se llevan los diseños a los países más pobres del mundo y se producen millones y millones de pantalones rojos y camisas naranjas a los precios más bajos posibles, intentando que los trabajadores cobren el mínimo salario posible en Bangladesh, en China, en África, en América Latina. Se coge toda esta ropa y se vende en los mercados ricos. Y este ha sido el modelo de negocio durante decenas de años, desde 1920 hasta que aparece Amancio Ortega. Este sistema tiene problemas, porque sí que es verdad que se produce al coste mínimo posible, ¿verdad? Porque los salarios son los más bajos del mundo. Pero tiene un problema, y es que a veces el gurú se pasa de la raya. A veces el gurú, como él cree que tiene mucho mejor gusto que los demás, pues a veces no lo acierta. Por ejemplo, en el año 98, el gran gurú de Gap, un señor que se llamaba Drexler, tuvo la brillante idea de pensar que todos los hombres íbamos a ir con pantalones de cuero de color violeta. Y Gap produjo millones de pantalones de cuero de color violeta, y obviamente no hubo ningún hombre en el mundo que se pusiera esos pantalones, y Gap perdió millones y millones de dólares. Despidió al gurú y todo lo que había ganado en los últimos 20 años lo perdió en un año. Los gurús se equivocan. Y Amancio Ortega lo vio, y Amancio Ortega dijo, ¿por qué no escuchamos a los clientes? Fíjense que cuando ustedes van a la tienda, ustedes hablan y opinan. Y Amancio Ortega se dio cuenta. Y esto hace 15, 20 años, habían las primeras PDAs, los primeros smartphones, y Amancio Ortega, que es un señor al que le gusta la tecnología, es un señor que no tiene estudios, pero al que le gusta la tecnología, pues le dio PDAs a cada uno de los trabajadores de Zara. Y les dijo, cada vez que un cliente hable, apunten. El cliente ha preguntado si teníamos esto en color azul, si teníamos un cuello en forma de V, si teníamos pantalones anchos. Entonces él recogía toda esta información
y tenía unos diseñadores jóvenes salidos de la universidad que no creaban lo que le decían los dioses con los que estaban en contacto los grandes gurús, sino que hacían lo que decían los clientes. Cuello redondo, cuello forma de V, pantalones anchos. Y lo hacían no en un país remoto, sino que lo hacían al lado de la tienda. La fábrica estaba justo delante de la tienda o muy cerca de la tienda. Esto permitía hacerlo rapidísimamente. Y cuando veían que a la gente le gustaban los trajes naranja, pues enseguida producían trajes naranja, y cuando veían que no les gustaban, pues no los producían. Con lo cual reducían los errores. Y además decidió producir muy pocas unidades. En lugar de producir millones y millones, producían muy pocas, lo cual reducía el coste del error, pero además tenía dos beneficios adicionales. Producir pocas unidades tiene beneficios adicionales. Primero, que se acaban. Y por lo tanto, cuando ustedes van a Zara, tienen la necesidad de comprar, porque saben que si van la semana que viene ya no estará. La compra impulsiva es muy importante. Si usted va a Zara y ve algo que le guste, compre, porque la semana que viene no estará. Si usted va a Gap o a H&M, pues sabe que la semana que viene estará y la siguiente también. Es más, seguramente estará al cabo de 3 meses, y es más, seguramente al final lo venderán a mitad de precio en las rebajas. Por lo tanto, cuando usted va a esas tiendas, lo mejor que va a hacer es esperar, que lo verá más barato. En Zara no. Por lo tanto, en Zara los clientes van y compran mucho más. Pero es que además, como saben que las cosas van cambiando, que no es lo mismo la misma ropa que solo cambia 2 veces al año, en la primavera y en otoño, sino que cambia cada 15 días, pues vas a la tienda mucho más. El cliente típico de Zara va a la tienda 17 veces al año. El cliente típico de Gap va 3 veces al año. Por lo tanto, la gente va más veces a Zara y cada vez que va compra más. Y además, Zara casi no tiene que vender nada en las rebajas. Gap vende el 40% de esos pantalones a precios rebajados, 40% de la ropa de las grandes firmas se vende a precios rebajados, Zara solo vende el 10% a precios rebajados. Fíjese que cambió completamente el sistema utilizando las tecnologías en aquel momento existentes para vender mucho más. Y además consigue una cosa muy importante, sobre todo importante para las mujeres, que es el sentido de exclusividad. Aquí es donde los hombres y las mujeres somos muy distintos. Ustedes saben que la gran diferencia entre un hombre y una mujer es que cuando un hombre entra en una fiesta y ve que todo el mundo va vestido igual que él, dice, bien, no me he equivocado. Mientras que una mujer, cuando llega a una fiesta y ve solo una mujer, otra, que lleva el mismo vestido, por favor, llévame a casa. Y por lo tanto, si hay pocas unidades, la probabilidad de encontrar otra mujer que va vestida igual que tú baja. Y por lo tanto, las mujeres compran más en Zara que en otras tiendas. Fíjense, un gran cambio de negocio que han hecho que Amancio Ortega hoy día sea la tercera persona más rica del mundo. Sería la segunda si no se hubiera divorciado. El divorcio no es una innovación, pero es otro gran negocio. Uno de los grandes éxitos de la historia, en un país que se está arruinando como España, una gran idea que no proviene del I+D, de un señor que no tiene estudios, que trabajaba en una empresa de camisas. Otra gran idea empresarial. Starbucks todo el mundo sabe que es, básicamente, tuvo éxito inicialmente porque era el único sitio que había, cuando tú llegabas a una ciudad, el único sitio donde había Wi-Fi. Cuando uno viajaba y llegaba a una ciudad desconocida, ahora no, ahora ya todo el mundo tiene Wi-Fi, cualquier hotel. Pero al principio, que uno necesitaba enviar emails y todavía no teníamos el smartphone, pues el único sitio era Starbucks.
Con lo que todo el mundo iba a Starbucks con su computador y la imagen de Starbucks era aquello de señores trabajando con su Mac, tomando su café, una imagen cosmopolita que permitía cobrar cafés a $5 la taza. El gran invento del siglo, café a $5 la taza, y la gente lo pagaba. ¿Por qué? Porque supieron aprovechar la tecnología del momento. Por lo tanto, que los innovadores no sean creadores de tecnología no quiere decir que no tengan que estar al día con la tecnología. Siguiente cosa que tienen en común. Ninguno de los señores que inventó ninguna de las ideas que les acabo de dar era un científico. Trabajaba en un laboratorio con una bata blanca. Ninguno. Amancio Ortega, ya lo he explicado, era un trabajador, hijo de un revisor de tren, que a los 12 años se puso a vender camisas. Un trabajador. Starbucks está fundado por un profesor de historia y un escritor. IKEA fue fundado por un estudiante al que su padre le dio el dinero por haber sacado buenas notas para inducirlo a que siguiera estudiando, y el tipo, en lugar de seguir estudiando, cogió el dinero y creó IKEA. Un estudiante. Tenemos ejemplos de otros estudiantes que han hecho esto. Los más famosos, lógicamente, son Bill Gates, Steve Jobs o Mark Zuckerberg, últimamente creador de Facebook. Estudiantes. Cirque du Soleil fue creado por un señor que se llamaba Guy Laliberté, un quebequés, un canadiense de habla francesa. Se han escrito muchos libros sobre Cirque du Soleil, que sí crearon un océano azul de innovación, que fueron capaces de mezclar el teatro con la gimnasia olímpica y el circo. Muy creativo, y sobre todo porque eliminaron una cosa que la gente del circo no se daba cuenta que molestaba y que además era lo más caro, que eran los animales. La gente no quería ver animales enjaulados ya. Y por lo tanto el circo normal estaba decayendo. Y al ver esto, el señor Guy Laliberté decidió hacer un circo sin animales. Se han escrito muchos libros sobre esto. Libros que están completamente equivocados. Porque el señor Guy Laliberté no tenía ni idea de animales. El señor Guy Laliberté era un señor que era de estos saltimbanquis que tiraban pelotitas al aire en los semáforos. Y de repente, cuando el gobierno de Quebec decidió celebrar el 450 aniversario del descubrimiento de Quebec, decidieron hacer un show popular y llamaron a gente popular. Gente que estaba en la calle tirando pelotitas al aire. Uno era ese señor. Y el gobierno le dijo, ¿por qué no hacemos un show? Y este señor hizo un show sin animales porque era pobre. Porque no tenía animales. Por eso inventó un show que además, el nombre del show se llamaba Cirque du Soleil. Y tuvo tanto éxito que con esto fundó una empresa y con esto ha fundado un imperio. Por lo tanto, las ideas que les he enseñado no vienen de grandes científicos, de grandes laboratorios, de grandes centros de I+D, vienen de gente común, trabajadores, estudiantes, profesores de historia, escritores, payasos. Déjenme que les haga una pregunta. Imaginen que les enseño esta economía. Esta es la fracción del PIB que se dedica al I+D. Este es el número que los europeos quieren aumentar porque Estados Unidos les lleva ventaja. Este país, ven que esta economía, el ratio de I+D con relación al PIB está bajando. Cada vez invierte menos con relación al PIB. ¿Dirían que es una economía que no va bien? Si nos fijamos en la fracción del PIB, digamos, este es un desastre, ¿no? ¿Cómo baja? ¿Saben quién es esta economía? Se llama Apple. La empresa Apple, si ustedes se fijan en la fracción del I+D, de fracción de las ventas
que las grandes empresas tecnológicas dedican a I+D, Apple es de las que menos invierte. Y fijaos que en esta época Apple ha hecho las grandes innovaciones, el iPad, el iPod, el iPhone. Después todo el mundo ha copiado, pero siempre ha sido liderado por esta empresa. ¿Por qué? El gran líder, Microsoft, seguido de Nokia. Nokia. ¿Se acuerdan cuando llevábamos Nokia todos? ¿Se acuerdan que todo el mundo decía que era el gran éxito? Nokia es la que más invierte en I+D. ¿Le ha servido de algo esto? ¿Le ha servido para mantener el liderazgo? Tenían liderazgo. ¿Recuerdan? Todos llevábamos Nokia. Y dedicaron grandes cantidades de I+D. Y todo este I+D no les sirvió para inventar el iPhone ni el iPad, que es lo que la gente quería. Hacer I+D sin más no tiene ningún sentido. Algo ha hecho Apple que no es I+D, que le ha llevado a ser líder. ¿De dónde salen las ideas? Todo esto que les he explicado con ejemplos, ustedes podrían decir, claro, es que he escogido los ejemplos justo para hacer mi punto, pero de hecho hay investigación que se hace en escuelas de negocios que demuestran, en un libro fantástico de un colega mío de Columbia que se llama Amar Bidé, un libro que tiene un título parecido al libro de Darwin, sobre la evolución, sobre el origen y la evolución, no de las especies, pero de los negocios. ¿De dónde vienen las grandes ideas empresariales? 71% vienen de los trabajadores. 21% vienen de gente que no son trabajadores, pero que tampoco hacen I+D. Los estudiantes, los profesores de historia y los payasos. Solo 8% de las ideas empresariales, 8% de las ideas empresariales viene del I+D. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que las grandes ideas empresariales vienen no del I+D, sino de la gente normal, ya sean trabajadores, la mayoría, ya sean estudiantes, payasos o profesores de historia, ¿cómo podemos hacer que una economía sea innovadora, sea competitiva? Fijaos, además, recordad que estamos hablando de un meteorito. No hay alternativa. ¿Qué es lo que debemos hacer para adaptarnos a este tsunami que nos está viniendo y hacer que nuestra economía sea competitiva y, por lo tanto, innovadora? ¿Cuál es la política que uno debe seguir? Política de innovación. Y cuando digo política no me refiero a lo que tiene que hacer el gobierno. Me refiero a lo que tiene que hacer el gobierno, lo que tenemos que hacer los ciudadanos, los padres, los estudiantes, las empresas. Pues dejando empezar por explicar qué es lo que no es la política de innovación. La política de innovación no es que el gobierno diga, pues señores, vamos a hacer X. El gobierno diga, pues señores, vamos a hacer café, o vamos a hacer vino, o vamos a hacer parques tecnológicos. Insisto, las ideas no vienen del gobierno, vienen de los trabajadores, de los payasos, de los estudiantes. ¿Qué pasa si el gobierno intenta decir qué sectores son los sectores prioritarios en los cuales tenemos que invertir? Y por cierto, hay muchos gobiernos que cometen el error de dirigir, de decir, señores, estos son los sectores prioritarios. Pues el problema de hacer esto es que nadie sabe quiénes son los sectores de futuro. Es imposible saberlo. Yo no sé cuáles son los sectores de futuro. Lo que sí sé es que el gobierno tampoco lo sabe. Que no lo sabe nadie. Es muy difícil. Pensad, por ejemplo, en esta empresa. Esta es una empresa, este es el valor de mercado en Wall Street de una empresa. Cuando esta empresa estaba en este punto, arriba de todo, se escribieron docenas de libros sobre esta empresa. Gran éxito empresarial.
De hecho, todo el mundo intentó copiar esta empresa. Los gurús dedicaban libros enteros en las escuelas de negocio a hablar de esta empresa. Los países copiaban el país del que venía esta empresa. ¿Qué empresa era? Nokia. De hecho, hubo gente que compró acciones el último día este. ¿Qué les pasó a esta gente que compró acciones a este precio que vemos arriba de todo? Pues que se han arruinado. Toda la gente que hace 10 años o 12 años, en abril del 2000, que hubo gente, porque esta empresa cotizaba, hubo gente que compró acciones de Nokia a $56 la acción. ¿Saben cuánto está la acción hoy? 2. Han perdido 95% de su dinero. No son tontos, son expertos. Expertos en el sector de telecomunicaciones. Los expertos del sector de telecomunicaciones en el año 2000 no vieron que Nokia se estaba arruinando y que pronto iba a desaparecer. Nadie lleva Nokia ya. Los expertos no lo veían. ¿Cómo lo va a ver el gobierno? ¿Saben qué pasó a la gente que dejó de utilizar Nokia? ¿Qué hicimos todos? Todos los que dejamos Nokia fuimos a BlackBerry, ¿verdad? Y de repente BlackBerry era la gran empresa de éxito de todo el mundo. Todos llevamos BlackBerry, podíamos enviar mensajes mucho más fácil, conectarnos a Internet, y BlackBerry empezó a subir hasta el 2008. Y en el 2008 BlackBerry era el futuro. ¿Qué ha pasado con BlackBerry? Que se ha arruinado. Quien compró RIM es la empresa propietaria de BlackBerry, que es la marca. En el 2008 RIM valía $148 la acción. Hoy día está a 8. Han perdido el 95%. Y estos son, insisto, los expertos, los que saben del mercado de comunicaciones que compraron a 148 y se han arruinado. Si esta gente no lo sabe, ¿cómo lo va a saber el gobierno? ¿Cómo va a saber el gobierno decir, señores, vayan e inviertan en teléfonos, que nosotros sabemos que el mundo va por aquí? Si no lo saben los expertos. Por lo tanto, cuidado con el mundo, con el gobierno diciéndonos hacia dónde va el futuro. Porque el gobierno se puede equivocar. Todo esto que os he explicado no pasa solo en el sector de telefonía. Déjenme que os dé el gran ejemplo, el gran éxito mundial de las tecnologías no celulares, que es Sony. Fíjese, Sony en el año 2000 parecía una empresa invencible. Sony, desde todo el mundo llevaba Sony, ¿no? ¿Recuerdan los primeros, ¿cómo se llamaban? Los Walkmans, los Walkmans, y luego los Discmans, y luego era el centro del mundo. Nadie lleva nada de esto. Ahora todos vamos con iPhones o iPods. Esto no lo vieron los expertos. ¿Cómo lo va a ver el gobierno? ¿Cuál es el futuro? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar la batalla de Internet? ¿Quién va a ganar la batalla de la telefonía? ¿Quién va a ganar la batalla de las aplicaciones? No tenemos ni idea. Los expertos no tienen ni idea. Yo no tengo ni idea. Pero lo que sí sé es que el gobierno tampoco tiene ni idea. Por lo tanto, dejemos de creer que el gobierno es capaz de crear un entorno donde vamos a priorizar un sector, porque a lo mejor este sector se va a arruinar. Y si todo el país se especializa en una cosa que se acaba arruinando, el país se va a arruinar. El camino no es el gobierno nos teledirige. ¿Cuál es el camino? Pues el camino consiste en darse cuenta que es la innovación. Lo he explicado hace un momento. La innovación consiste en señores normales, no científicos con bata blanca, señores normales, trabajadores, estudiantes, payasos, que tienen ideas, punto número 1, y punto número 2, estos señores normales implementan estas ideas. ¿Verdad? Es así de fácil. Por lo tanto, la política empresarial, la política de innovación tiene que tener en cuenta estos aspectos, que los ciudadanos normales tengan ideas, y 2, que sea fácil.
implementar estas ideas. Es así de simple. A veces la economía tiene estas cosas, que es fácil. Vayamos por partes. Recordad, hay que tener ideas, hay que implementarlas. Dejadme que os explique al revés. Primero hablemos de la implementación y después explicaré cómo se tienen ideas. Una vez has tenido la idea, hay que implementarla. Y por lo tanto, lo que tiene que hacer el gobierno es crear el entorno para que cualquiera que sea la idea, en cualquier sector que se dé, se implemente fácilmente. La implementación es crucial. Y para la implementación lo que hay que hacer es facilitar las cosas. Y aquí hay muchas cosas que pueden facilitar o pueden dificultar la implementación de estas ideas. Por ejemplo, las infraestructuras. Todo el mundo sabe que un país con infraestructuras débiles es un país que no se pueden implementar las ideas. De hecho, uno de los grandes problemas de Colombia es las infraestructuras. Segundo, la calidad institucional. Cuando uno invierte en un país, cuando un señor tiene una idea y decide implementarla en Colombia en lugar de implementarla en Estados Unidos, uno tiene que tener confianza en que no se le van a robar la idea, de que el gobierno no le va a prohibir la idea, de que no se le van a poner unos impuestos que le hacen que todos los recursos le desaparezcan, que no va a haber corrupción, chantajes. El entorno institucional es importante. Y por cierto, este es otro de los grandes problemas de Colombia. Cuando digo problemas, antes cuando ha habido la presentación les han dicho que yo trabajo para el Foro Económico Mundial en Davos, y en Davos analizamos todo esto, lo medimos y comparamos entre países, y por lo tanto podemos ver dónde están los problemas de cada país. Y ya les anticipo que Colombia tiene bastantes problemas, hace muchas cosas bien, que también les diré cuáles, pero tiene algunos problemas importantes. Ya les he explicado dos. Uno, infraestructuras. Dos, entorno institucional. El tercero, ya se lo explico ahora, es la educación, de los cual hablaré después. Tercer, regulación, burocracia. ¿Cuán difícil es implementar esta idea? Una vez tengo la idea, voy a tener que pedir 400 permisos, voy a tener que sobornar a 300 funcionarios, voy a tener proteccionismo, el gobierno me va a proteger. Cuarto, el mercado laboral. ¿Va a ser fácil contratar a trabajadores? ¿Va a ser difícil cerrar la empresa si las cosas no van bien? ¿Los salarios que voy a tener que pagar van a poder ser proporcionales a la eficacia del trabajador? ¿O van a ser salarios determinados a nivel nacional por unos sindicatos que no tienen nada que ver con mi sector? ¿Voy a poder contratar a todo el mundo? Otro de los problemas que tiene Colombia es con la mujer. El papel de la mujer en la economía. Un país competitivo no puede permitir que la mitad del talento del país desaparezca. Y lo que yo veo en Colombia es que en la época, digamos, universitaria, 18, 19 años, primero, segundo de carrera, las mujeres son mejores que los hombres. Las notas de las mujeres son mejores que las de los hombres. Y cuando tú preguntas a las mujeres, a las chicas, qué quieren hacer, las que estudian economía, obviamente, pues todas quieren ser directoras de grandes empresas. Luego, cuando les preguntas 20 años después si han conseguido llegar a ser directoras de grandes empresas, normalmente la respuesta es no, es que tuve hijos. No, es que tuve hijos. Y cuando les preguntas, oye, a ver, ¿y cómo tomaste la decisión
cómo tu unidad familiar tomó la decisión de que al tener hijos sacrificabas la carrera. ¿No ves que alguien tenía que ir al colegio a buscar a los niños? Y claro, cuando ir a buscar a los niños representa que no puedes quedarte en la empresa hasta las 12 de la noche, no puedes ir a Londres el fin de semana, y claro, si no puedes hacer todas estas cosas, pues hay alguien que pasa por delante y acaba siendo el directivo y acaba subiendo en la empresa. Y entonces yo les pregunto, pero a ver, tú eres economista, tú entiendes el costo y el beneficio de las cosas y que las decisiones inteligentes se deben tomar mirando los pros y los contras, coste-beneficio, tal. La decisión que deberíais haber tomado tu marido y tú hubiera tenido que ser que el que se sacrifica y va a buscar a los niños del colegio es el más tonto de los dos. Pero si miro las notas del colegio, resulta que tú eres la lista. ¿Por qué te sacrificaste tú? No digo que sea discriminación, pero hay algo en la cultura que hace, hay algo en la cultura de Colombia que hace que sistemáticamente quien se sacrifica es la mujer. Seguramente es cuestión de sistema educativo, de familias, de valores, pero se sacrifica la mujer y esto hace que cuando miras arriba de todo en las empresas, resulta que no hay mujeres. Y por lo tanto, la mitad del talento del país ha desaparecido de la dirección de las empresas. Y un país que no utiliza el 100% de su talento es un país que no puede funcionar. Por lo tanto, mercado laboral, cuidado con eliminar la mitad del talento. Mercados financieros. Obviamente los emprendedores, el payaso, el estudiante, el trabajador que tenga una idea y la quiera implementar va a necesitar dinero y se requiere un sistema financiero que se lo financie. Cuidado con sistemas financieros que tienen la tendencia a financiar solo hipotecas. Si los bancos se especializan en solamente financiar hipotecas, nunca se van a implementar ideas. Si Mark Zuckerberg hubiera sido colombiano, ¿hubiera podido financiar Facebook? O cuando hubiera llegado al banco le hubieran dicho, ¿usted quiere hacer una página web donde todos vamos a poner nuestra foto y nos lo vamos a pasar muy bien? Váyase de mi oficina. ¿Usted quiere una casa y yo se la pago? ¿Usted quiere hacer una página web con caras? Fuera. ¿Hubiera podido existir Facebook si Mark Zuckerberg hubiera sido colombiano? Segunda, ¿cómo se crean las ideas? Una vez hemos tenido ideas, hay que implementarlas. Pero, ¿cómo se crean las ideas? Bueno, las ideas, como he dicho, vienen de trabajadores, de estudiantes, de payasos, profesores de historia. Por lo tanto, la generación de ideas tiene que ocurrir, o la promoción de la generación de ideas tiene que ocurrir en el ámbito de la empresa, para los trabajadores, y en el ámbito educativo, para los demás. Papel de la empresa. Ya hemos explicado que las empresas no necesariamente, las empresas que tienen ideas no necesariamente son las que gastan más en I+D. Hemos hablado, el ejemplo de Nokia contra Apple. Nokia invertía entre el 2004 y 2007, pongo 2007, porque recordaréis que el 2007 es el año que se inventa el iPhone. Por tanto, 4 años anteriores a la invención de iPhone, quien estaba ganando la batalla del I+D era Nokia, pero quien se inventa el iPhone es Apple. Alguien tuvo ideas en Apple que no se tuvieron en Nokia. Desde entonces, Nokia ha seguido su declive y ha seguido invirtiendo mucho más en I+D que Apple. Por lo tanto, I+D no es la fuente de creatividad, la fuente de ideas dentro de las empresas. La fuente de las ideas son los trabajadores.
De hecho, si ustedes miran las patentes, Nokia había inventado el iPhone. Nokia podía haber sacado el iPhone antes que Apple. Los trabajadores habían descubierto el iPhone, pero no se hizo el iPhone. Nadie escuchó a los trabajadores que habían inventado el iPhone. Nokia no priorizó el iPhone y por lo tanto la batalla la ganó Apple. Por lo tanto, una cosa importante que tienen que hacer las empresas es escuchar a los trabajadores. Recordad, 71% de las ideas vienen de los trabajadores. La pregunta, si ustedes son empresarios, es: ¿están escuchando a los trabajadores? Cuando un trabajador dice esto no funciona y hay que cambiar, ¿se le escucha? ¿Están escuchando a los trabajadores? ¿Tienen maneras de filtrar ideas? No hace falta, la solución a este problema no es crear un sistema donde todos los trabajadores envían un email al presidente con sugerencias. No, tiene que ser un trabajo sistemático de creación de ideas y de filtro de ideas, porque hay muchas ideas buenas y muchas ideas malas, pero hay que escucharlas. El gran error de Nokia no fue no inventar el iPhone. El gran error de Nokia fue no escuchar al trabajador que se lo había inventado y no implementarlo. Otra cosa que tienen que hacer las empresas es buscar nuevos mercados, buscar ideas en nuevos mercados y buscar antiguos mercados. Recordad, estamos hablando de que viene un meteorito y de que los chinos operan de manera distinta. Y por lo tanto hay que mirar, hay que escuchar, hay que aprender cómo están operando la gente que compite con chinos, con indios, con indonesios, cómo lo hacen en estos mercados. Hay que adaptarse al nuevo entorno. Las empresas tienen que entender que las nuevas tecnologías existen. Recuerden, es importante tener las últimas tecnologías, aunque no te las inventen. Facebook existe, Twitter existe. ¿Cómo puedo yo utilizar en mi empresa todos estos mecanismos para vender, para comprar, para distribuir, para aprender? Por cierto, Amancio Ortega constantemente escucha, tiene Facebook o lee en Facebook y Twitter porque quieren aprender los gustos de los consumidores jóvenes. Y además de preguntar, de ir con sus PDAs aprendiendo lo que dicen los clientes, también van a las universidades a escuchar y también se meten en las cuentas de Twitter y de Facebook para aprender los gustos, para poder diseñar lo que la gente cree, lo que la gente quiere. Por lo tanto, adaptarse a estos entornos es muy importante. Pero sobre todo, todo esto tiene que hacer, pero sobre todo, lo que tiene que hacer la empresa es entender que la única manera de seguir es la innovación. Insisto, no el I+D, sino la innovación. Y para ello se requiere cambiar la cultura de la empresa. Fijaos que todas las empresas que innovan, hay un departamento donde hay gente que está dedicada a innovar. Normalmente se nota porque van vestidos distintos. Todos van con jeans, mientras que la gente del resto de la empresa va con americano, con traje y corbata. Y los listos, los sabios, van con jeans. Cambio de cultura quiere decir que todo el mundo tiene que llevar jeans. Todo el mundo, todos los trabajadores de la empresa son capaces de crear ideas, de encontrar soluciones a problemas, de encontrar problemas. Y el primero tiene que ser el CEO, el director general. Si el director general no ve que la innovación es un problema, el problema es el director general. Porque la innovación es el problema de todas las empresas, las que están arriba. ¿Usted cuándo apareció la idea? La mayor parte de ideas aparecen en la zona de refrigerio, la zona de café, en la zona del agua. ¿Por qué? Porque allí es donde se encuentra la gente, donde la gente habla. Y las ideas provienen de hablar, de la interacción. Interacción de gente distinta, gente que no piensa lo mismo. Dos personas que piensan lo mismo nunca van a poder innovar. Y por lo tanto, la empresa tiene que crear momentos en la que
la secretaria puede hablar con el señor de seguridad y ambos pueden hablar con el ingeniero. Y las empresas creativas lo que hacen es crear seminarios de gente muy diversa en las que hacen cosas que no tienen nada que ver con la empresa. Por ejemplo, pintan. Pintar es la mejor manera de fijar la atención en detalles los cuales nunca. Y normalmente las ideas vienen de detalles. Una idea es darse cuenta de que hay algo que no funciona, algo que no va bien, algo que no. Luego, primero es ver el problema y después arreglar que hay algo que no funciona, algo que no existe. Hay que darse cuenta. Detalles. La Cámara de Comercio podía hacer clases de pintura para empresarios. Muy importante. Equipos interdisciplinarios, equipos de ética. Piensen. Y finalmente, dentro de la empresa, muy importante la gestión del capital humano para que sean creativos. Déjame que te explique que en otro de mis trabajos ha sido del Barça, y yo era el tesorero del Barça en la época de Pep Guardiola, donde ganamos todo. El único equipo en la historia que ha ganado todos los títulos en un año, en España, en Europa y en el mundo. Campeones del mundo. Entonces recuerdan un equipo lleno de gente creada en Barcelona. 9 de los 11 jugadores que ganaron la Champions en Roma, 9 criados en Barcelona, en nuestra propia escuela, con nuestros propios valores. Y para los que no son expertos en fútbol, el tipo de juego que despliega es absolutamente creativo. Parece que pueda ser improvisación, pero está todo calculado, es matemático. Y gestionar toda esta gente con un talento brutal. Si Xavi, Alves, es muy difícil. Y uno de los grandes aciertos fue de Barça fue contratar a Pep Guardiola. Cuando uno le pregunta a Pep Guardiola, el entrenador, ¿cómo haces tú para gestionar de 20 años multimillonarios? Se consigue que ellos trabajen y aporten, que hagan todo lo que hacen con unas ganas increíbles. Chavales que han ganado todo. Es muy difícil ganar una vez cuando ya lo has ganado. La disciplina, trabajando. Pep Guardiola dice, primero, es importante que cada jugador se sienta reconocido, que todos sepan que lo que hace es importante, que lo importante no es solo Messi, que sin el resto del equipo Messi no gana nada, como se demuestra cuando juega con Argentina. Todos son importantes, aunque 70% de los goles los marque Messi. Segundo, todos generan economía. Hay un sistema, hay una regla. Este trozo del campo se tiene que cubrir, pero dentro de las reglas cada uno tiene autonomía para pensar. Y se le tiene que dar libertad, y se le tiene que dar libertad para equivocarse. Y cuando se equivocan no se lo tiene que criticar. Para esto está la libertad. Es importante tener la conexión emocional. Tiene que ser del proyecto. Todos son parte del Barça. El Barça no es solo jugadores que han subido de parte. En una empresa es importante hasta el último croupier, todos sientan parte de un proyecto. Si tú no te sientes y solo vas a ese sitio para ganar tu salario y te vas corriendo, nunca puedes hacer bien tu trabajo. Todos se tienen que sentir importantes. Todos tienen que tener un estatus distinto. No tiene que haber un ranking donde el número uno es Messi, los demás están todos por debajo. Cada uno tiene que ser el más importante en su trabajo. Y todos tienen que sentirse que son una parte que se les necesita.
Y dice Pep Guardiola que si tú consigues estas 4 cosas vas a poder que niños multimillonarios que ganan millones y millones de dólares cada año jugando a fútbol, pues trabajen y se impliquen. Y si esto sirve para niños multimillonarios que podrían dejar de trabajar el día que quisieran porque ya tienen hecho todo el dinero del resto de su vida, también funciona para las empresas normales. Gestionar el capital humano es crucial dentro de la empresa. Por último, déjeme hablar del sistema educativo. Es importante que se generen ideas dentro de la empresa, pero recordad que al final quien tiene las ideas son los ciudadanos. Estudiantes, payasos, trabajadores, profesores de historia, escritores. Estos son los ciudadanos normales, son los que van a tener que crear ideas. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿tenemos un sistema educativo que prepara a toda esta gente a tener ideas? La gente normal, insisto, no a los científicos, no a los niños más listos de la clase. Y tenemos que tener claro cuál es el objetivo de un sistema educativo. Si el objetivo del sistema educativo es que los ciudadanos de Colombia sean competitivos, y entendemos todos que la competitividad consiste en que los ciudadanos normales tengan idea y no los científicos, entonces el sistema educativo que uno tiene que crear es muy distinto del que tendría que crear si pensáramos que las ideas vienen de los grandes científicos. Si pensamos que la innovación viene de los científicos, lo que tendríamos que hacer es pues mirar en todos los colegios de Colombia, los niños más listos, los ponemos en un centro de niños listos y los enviamos todos a Harvard. Y que inventen. Y cuando inventen todos vamos a salir ganando, ¿verdad? Este sería el sistema educativo, si creemos que la investigación es la clave. Pero la clave son los trabajadores, de los payasos, de los estudiantes. Por tanto, lo que hay que hacer no es educar a unos pocos para que tengan ideas. Lo que hay que hacer es permitir que todos los ciudadanos tengan ideas. Por lo tanto, muy importante centrar el esfuerzo educativo en toda la población, no en las élites, no en los mejores, en la media, porque las ideas van a venir de la media, no de la élite. Segunda cosa que tenemos que hacer, que nuestro sistema educativo está obsoleto y hay que cambiar. No es cuestión de dinero, es cuestión de cambiar el chip. Nuestro sistema educativo tiene 300 años y no ha cambiado nada en 300 años. Lo primero que hay que cambiar es la idea misma en la que se basa todo el sistema educativo, que es el profesor sabe, el estudiante no sabe. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es que el profesor le explique al estudiante y que el estudiante aprenda del profesor. Esta es la clave del sistema educativo. Y no nos damos cuenta que quizá por primera vez en aspectos muy importantes de la vida, los estudiantes saben más que los profesores. Por ejemplo, ¿qué pasa en cualquier aula de Colombia cuando se rompe el computador? Se rompe el computador. ¿Quién es la persona menos cualificada del aula para solucionar el problema? El profesor. Y todos lo saben. Vivimos en un mundo de tecnología y todos los niños viven en un mundo de tecnología y pretendemos que el profesor dé lecciones y los niños lo saben que no puede dar lecciones. Y como lo saben, pues pierden el respeto.
Y gran parte de la pérdida de respeto de los profesores es porque los niños piensan que no sabe nada. Si no sabe lo que es la PlayStation este hombre. Solucionar problemas. ¿Qué hacemos todos? Todos los que somos mayores de 30 años, que incluye a la mayoría de gente aquí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen ustedes? Ustedes, cuando compran un nuevo televisor, un nuevo computer y llega a casa, llega la caja, llega a casa, ¿qué hacemos todos? ¡Niño! ¡Niño, móntalo! ¿Eh? Lo sabemos, ¿por qué? Porque saben más en aspectos muy importantes. Saben más. Y en cambio vivimos en la ficción de que el sistema educativo, el profesor sabe y los niños no saben. Es que además vivimos en la ficción de que el profesor entiende a los niños. Su cabeza funciona distinta. Ya viven en otro planeta. Si ustedes se atreven a instalar ustedes mismos el computer o el televisor, ¿qué es lo primero que harán ustedes? Libro de instrucciones. Libro de instrucciones. Paso número 1. Inserte cable amarillo en agujero amarillo. Pase número 2. Cable naranja. Cuando están en el cable verde, el niño ya ha acabado. Y no ha leído ni una instrucción. ¿Por qué no leen instrucciones? ¿Se han fijado? No leen instrucciones. Porque ya viven en un mundo de prueba y error. Prueba por aquí, no funciona, prueban. Porque es el mundo de los computers. El mundo de los computers, de las ventanas que suben y bajan, vas probando, vas buscando y hasta que lo encuentras. Prueba y error, prueba y error. Nosotros vivimos en el mundo de los libros. Los libros son aquel instrumento de papeles en el que la página 2 siempre va después de la página 1. ¿Se han fijado? Los niños no viven. Los niños viven en la nube, en el que aprietas una cosa y te vas a parar no se sabe a qué página. Estas Navidades le regalé un libro a un sobrino mío. 3 años. Un libro para que empezara ya a leer. El señor abrió el libro y lo primero que hizo, 3 años, empezó a apretar las palabras. Y como no pasaba nada, dijo, esto es una mierda, fuera, ¿por qué me regalas esto? No servía para nada. ¿Por qué? Porque ellos ya viven, ya nacen a los 3 años, ya viven un mundo de hipervínculos. Cuando tú aprietas las palabras pasan cosas, te aparecen definiciones, te aparecen links, te aparecen fotos, te aparecen explicaciones. Y su mundo, por lo tanto, cabeza nada como la nuestra. Nuestra cabeza está ordenada que no pasas hasta a la página 2 hasta que has acabado la página 1. En el mundo de los hipervínculos aprietas y de la 1 te vas a la 47, luego aprietas y te vas a la 3, de la 3 aprietas a la 700 y así vas descubriendo el mundo. Nuestra cabeza es lineal, su cabeza es nebulosa. Y estamos poniendo profesores lineales a enseñar niños con cabezas nebulosas y no se entienden. Y es más, los profesores y los padres no entendemos que a lo mejor el mundo del futuro es el suyo. Y les intentamos meter en nuestro mundo. Mi papá me obligaba a leer un libro muy gordo, que se llamaba El Quijote. No sé si lo han tenido que leer ustedes. Que fue escrito en 1605 por don Miguel de Cervantes. Un libro así de gordo. Y yo, claro, veía aquella cosa tan gorda. Me daba miedo. Yo ya vivía en la época de los vídeos. Podías poner vídeos en casa, en la televisión y podías ver películas.
Y claro, yo pensaba, y yo le decía a mi padre, papá, pero tú sabes, si yo leo esto, me voy a tirar 2 meses. ¿Sabes la cantidad de películas que yo puedo ver en estos 2 meses? Puedo ver 400 historias y así solo veré una, que es el Quijote. Y mi papá me dijo, no, Quijote. Y me leí el Quijote. Y una vez me leí el Quijote, fui a mi padre y le dije, papá, he leído el Quijote. ¿Sabes qué le pasa al Quijote? Que está loco. ¿Y sabes por qué se vuelve loco? Porque lee libros. El señor leía libros y se volvió loco. Y ahora tú me estás obligando a mí a leer libros. ¿Qué pasaba en 1605? Bueno, don Cervantes hizo que el señor se volviera loco, que Quijote se volviera loco, porque en aquel momento, 1605, la gente todavía no entendía lo que era leer. La lectura era una cosa de monjes, en monasterios. La gente no leía, no sabía leer, no había libros, o eran muy caros. Y por lo tanto, no sabían, no entendían el concepto de leer. ¿Qué pasa si tú no entiendes lo que es leer y de repente ves a alguien durante 4 horas mirando un papel, así? Dices, este tío se ha vuelto loco, porque tú no entiendes, ¿no? Pues esta cara de loco, es la cara que seguramente ponía yo cuando miraba el televisor. Y mi padre decía, es que si miras el televisor te vas a volver loco. Porque en su mundo, la única manera de adquirir información era los libros. Pero el mundo había cambiado y ahora se podía adquirir información en televisión. Y el mundo ha vuelto a cambiar. Y los papás como nosotros, que entendemos que la televisión también puede dar información, no entendemos, y de hecho vemos que los niños están como locos, no cuando miran la televisión, sino cuando juegan a la PlayStation. Y ahora nosotros, los papás, decimos a los niños, niño, no juegues a la PlayStation, que te vas a volver loco. Lo mismo que le pasó al Quijote, y lo mismo que pensaba mi papá que me pasaría a mí. Déjenme que les presente Ares. Otro de los trabajos que hago, que no es el fútbol, es trabajo en una empresa de investigación de cáncer. Y una de las cosas que hace esta empresa es esta especie de píldora, que de hecho es un robot. Tiene una forma de píldora y se programa. Una píldora que se programa. Cuando llega al estómago, esta es para el estómago, que existe para diferentes partes del cuerpo, se convierte en este robot que ven aquí abajo, con 3 cabezas y 3 manos, 3 brazos. Y es una píldora que se mete por la boca, se programa, el día antes, se hace un escáner del cuerpo del paciente, el médico, el día antes, programa la pildorita. Si se equivoca y la pildorita va por un agujero que no toca, pues se pone delete, se vuelve para atrás, se le hace por el sitio correcto. Cuando llega al estómago, extrae el tumor, se lo mete dentro, se vuelve a convertir en una píldora y sale por la boca, se extrae el tumor sin necesidad de cortar al paciente. Pregunta. ¿Saben quiénes son los grandes cirujanos del futuro? Los niños que juegan a la PlayStation. Y nosotros seguimos insistiendo en que se lean el Quijote. El mundo ha cambiado. Por lo tanto, cuando hablamos de nuevo sistema educativo, hablamos de cambiar la filosofía completamente. No hablamos de una reforma, hablamos de una revolución. Hay que entender que el mundo ha cambiado y si la educación no ha cambiado en 300 años, algo va mal. Pregunta, ¿en el sistema educativo colombiano enseñamos a los niños a hacer preguntas? Fíjese que el sistema educativo colombiano básicamente, como he explicado antes, consiste en pensar que el profesor dice la verdad. El profesor explica la verdad.
Los niños copian la verdad en un papel. Si son muy buenos, cuando llegan a casa, pasan la verdad limpio en otro papel más bonito. 15 días antes del examen, estudian la verdad, memorizan la verdad. El día del examen reproducen la verdad y luego se olvidan de la verdad porque viene otro profesor. ¿Algún estudiante se pregunta, ¿y si no fuera verdad? Los niños hoy pueden ir a Wikipedia y ver, pueden ir, de hecho, desde la misma clase, en el mismo momento que el profesor está explicando, los niños con su iPhone o con su iPod o cuando llegan a casa pueden ir y ver que hay muchas verdades y que a lo mejor el profesor no está diciendo la verdad. Y el niño que tiene curiosidad intelectual y hace la investigación y se hace la pregunta y encuentra la respuesta y la pone en el examen, ¿qué le pasa? Se suspende. El profesor se enfada si el niño pregunta, pero recuerden qué es tener ideas. ¿Qué es una idea? Una idea tiene dos partes. Primero, tienes que ver que hay algo que no funciona, algo que no existe, algo que se puede mejorar. Tienes que ver un problema y después tienes que encontrar la solución. Si tú no ves el problema, nunca puedes encontrar la solución. ¿Y cómo vas a ver el problema si nadie te enseña a preguntarte cuáles son los problemas? Las preguntas en la clase las hace el profesor. El profesor te pone el problema y el niño soluciona el problema. Fijaos, nunca pasa al revés. ¿Por qué no hacemos al revés? Exámenes de preguntas en el que el profesor tiene que dar las respuestas y los estudiantes hacen las preguntas y se pone nota. Fíjense que está totalmente al revés. Estamos fomentando el espíritu crítico, estamos fomentando la ética del trabajo y el sacrificio. En China, hoy, los chinos, estos que compiten con nosotros, los estudiantes van al colegio 6 días a la semana, 10 horas cada día. Cada semana, 60 horas. ¿Cuánta ventaja tienen esos niños a los 20 años cuando salen de la universidad? ¿Estamos fomentando el espíritu crítico? ¿O el colegio es simplemente un sitio donde los padres aparcan a los hijos durante 6 horas mientras ellos trabajan? ¿Enseñamos a los niños a ser emprendedores? Una vez tienen ideas, a los niños se les induce a que las implementen. Por ejemplo, matemáticas. Fijaos que todas las matemáticas están basadas en el cálculo. En cambio, todas las matemáticas que utilizamos en la vida son estadística. Utilizamos muchas matemáticas cada día, mirando datos, promedios, probabilidades, riesgos, gráficas que suben, que bajen. Todo esto es estadística. En cambio, todas las matemáticas que enseñamos a los niños son cálculo. Cálculo, para aquellos que no os acordéis lo que es aquello del problema del un tren sale de la estación A en esta dirección, un tren sale de la estación B en esta dirección, ¿en qué punto se encuentran? ¿Os habéis encontrado alguna vez con este problema en la vida? ¿Cuántas veces lo tuvisteis que solucionar en el colegio? No os ha servido de nada, porque la vida no es cálculo, la vida es probabilidad, es estadística. Y en cambio no enseñamos estadística. ¿Enseñamos a solucionar problemas reales o solo son problemas de trenes que se cruzan? Los niños, el problema del tren no lo tienen nunca. Si les preguntas a un niño hoy en qué punto se cruzan, el tío se va a ir a internet, va a mirar ahora y dice, se van a encontrar en este punto a las 7:45, a no ser que lleve retraso. Son perfectamente capaces de encontrar los puntos donde se encuentran porque están en internet. Hagamos las preguntas reales, de problemas reales. ¿Enseñamos a aprender de errores? ¿Qué pasa cuando un niño se equivoca? ¿Qué pasa cuando se suspende? ¿Lo castigamos o lo ayudamos? ¿Lo inducimos a mejorar? ¿O simplemente decimos, niño, tú eres tonto, tienes que repetir curso porque no sabes? ¿Enseñamos a los niños a defender sus ideas en público? ¿Les enseñamos a liderar? ¿Como sociedad transmitimos los valores correctos?
o demonizamos a los emprendedores. Y como padres, ¿les enseñamos a los niños que en el mundo de verdad van a tener que tener ideas, van a tener que ser emprendedores, van a tener que innovar? Déjenme que les diga unas cosas que hago con mi hija. No le doy paga semanal. ¿Se dice paga semanal? Dinero que le das a tu hijo cada semana o cada mes a cambio de nada. Yo siempre he pensado que esto era una mala idea porque era como entrenarla a estar en el paro. Y por lo tanto, lo que hemos hecho es, tú vas a ir por toda la casa buscando problemas. Cuando encuentres un problema, piensas en la solución. Una vez tengas la solución, me vienes y me explicas cuál es el problema, cuál es la solución y cuánto crees que vale solucionar este problema. Y yo te voy a decir si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, vamos a negociar. Me vas a tener que demostrar que tú no has creado el problema para poder cobrar. Pero fijaos que de esta manera ella tiene que ir por toda la casa viendo problemas, tiene que estar acostumbrada a buscar soluciones a problemas reales, se acostumbra a vender su idea, a explicar cuál es el problema, a explicar cuál es la solución, a negociar. Todo esto lo va a tener que utilizar después. ¿Por qué no empezamos a practicar en casa? ¿Por qué en lugar de... otra cosa que hacemos en casa es, en lugar de yo leer cada día un trozo de libro, 2 días a la semana le doy 3 objetos a mi hija y ella tiene que inventarse una historia con estos 3 objetos. La idea, no el cuento no se lo explico yo, sino que lo inventa ella, lo crea ella. Otra cosa que hacemos es concursos o juegos de hablar. No solo a matar zombies en internet, sino hablar en público. Está obligada a invertir la mitad de su dinero en la bolsa. Que entienda que a veces en la vida se gana y a veces se pierde. Y que cuando pierdes no siempre estará papá para ayudarte. Y que tienes que ahorrar. Todo esto son cosas que se pueden enseñar desde casa. Y dejadme acabar con un último aspecto. Y volvemos al tema de las mujeres. El talento. Fijaos que el sistema educativo en Colombia, de hecho el sistema educativo en todos los países hispanos y en gran parte de los países del mundo, mata el talento. En 1985, un investigador canadiense descubrió, una cosa muy extraña, descubrió que todo el equipo de hockey de su país, todo, había nacido en los meses de enero, febrero y marzo. Luego se fue y miró las fechas de nacimiento de la gente, toda la gente que jugaba en la liga canadiense, y una gran mayoría había nacido en la primera mitad del año. Primera mitad del año. Y esta es cosa curiosa, enseguida se investigó para otros deportes. Y resulta que en el fútbol, los grandes jugadores que juegan en las primeras divisiones de los países más poderosos del mundo han nacido en la primera mitad del año. De hecho, podéis ir hoy a la página de la FIFA y mirar los 11 jugadores mejores del mundo y el mejor entrenador del mundo, que es Pep Guardiola. De los 12, 10 han nacido en la primera mitad del año. Y de los 2 que sobran, uno, que es Thiago Silva, nació el 17 de julio. Uno en septiembre. Nadie octubre, noviembre, diciembre. Y esto es un fenómeno extrañísimo, que enseguida se empezó a especular con fenómenos paranormales o astrología. Los astrólogos dijeron, claro, el febrero es el mes del dios de la guerra, Marte, y la guerra y el deporte se parecen. Pero no, la explicación es mucho más sencilla. La explicación es que cuando son pequeñitos, a los niños los dividimos por años. Juegan en la misma liga todos los que han nacido en el 94. Y los que han nacido en el 94, cuando tienen 7 años, los de enero son mucho más grandotes que los de diciembre.
un año cuando tienes 7 años es una diferencia muy grande. Por tanto, la gente de enero, febrero, marzo son más altos, son más rápidos, piensan mejor, tienen más agilidad que los pequeñitos. Y por lo tanto, los entrenadores los ponen a jugar más a menudo. Y por lo tanto, adquieren mucha más experiencia. En el momento clave, ¿quién tira el penalti? Pues el jugador grande que ha nacido en enero. Y por lo tanto aprenden a competir mucho más los de enero, febrero y marzo que los de diciembre. Y esto sigue año tras año tras año hasta que cuando tienen 20 las diferencias físicas desaparecen. Pero queda toda la práctica acumulada. Y los que llegan a las ligas profesionales son los de enero, febrero y marzo porque tienen toda la experiencia acumulada. Y ustedes podrían pensar que esto es una cosa anecdótica que pasa en el deporte, pero el éxito académico también está relacionado con el mes en el que uno nace, los ingresos también están relacionados, las posiciones de liderazgo, incluso los directores generales de las grandes compañías tienden a haber nacido en enero, febrero y marzo. Y aquí es donde uno debe preguntarse, primero, si todo esto es cierto, fijaos que a la pregunta milenaria de si es más importante el talento o la práctica, fijaos que la respuesta es la práctica. Es muy importante practicar, porque al final los que llegan arriba no son los que tienen más talento, sino los que han practicado más. Los niños de diciembre tienen el mismo talento que los de enero, pero los que acaban siendo en la liga profesional, los que acaban ganando, los que acaban liderando, los mejores, son los de enero, febrero, junio. Por cierto, Messi es de junio, Guardiola es de enero, Xavi es de enero, Iniesta es de marzo, Cristiano Ronaldo es de marzo. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando los estudiantes nos preguntan, ¿qué debo hacer? ¿Qué carrera escojo? Mi respuesta, viendo esto, es la que más te guste. No, es que mi papá dice que no tiene salida. Da igual si tiene salida. Tú nunca vas a poder ser bueno si no practicas y practicas y practicas. Si tú no trabajas. Y es imposible trabajar si no te gusta. Por lo tanto, la experiencia que tú tienes que acumular para triunfar, solo la vas a tener si te gusta. Por lo tanto, escoge lo que te gusta. Esta es la primera lección. Escoge lo que te gusta. Segunda lección de todo esto. Si ustedes quieren tener hijos que sean deportistas, pues pongan el sexo hasta el mes de abril. Y tercera lección, y esta es la importante. La lección más importante es, ¿dónde están los niños de diciembre? ¿Dónde están todos los jóvenes que tenían talento, pero por culpa del sistema, que lo hemos diseñado mal y que nadie se ha dado cuenta que dividir a los niños por años, una cosa tan simple como dividir a los niños por años, acaba haciendo que los niños de diciembre desaparezcan? ¿Dónde están los Messis y los Xavis y los Iniestas que nacieron en diciembre, que tenían talento y por culpa de que los padres y los profesores y los diseñadores del sistema educativo lo hemos hecho mal, por culpa nuestra han desaparecido? ¿Cuánto talento hemos destruido por no tener un sistema educativo correcto? ¿Dónde está toda esta gente? Porque la pregunta de verdad, al final, la pregunta que nos tenemos que hacer como padres, como educadores, como personas encargadas de diseñar un sistema económico para nuestros hijos, la pregunta que tenemos que hacer no es la pregunta que se hacen los medioambientalistas, que es ¿qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos? La pregunta importante de verdad es ¿qué hijos le vamos a dejar a nuestro planeta? Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, doctor Salai Martín.
Me dice el doctor que hay entonces tiempo para algunas preguntas. Quiero recordarles que a las 2 de la tarde estaremos iniciando nuestra segunda jornada de este primer día del 7º Congreso con un panel. Pero procedemos entonces a preguntas. Si hay en el auditorio, allá en el fondo veo que hay una persona que levanta la mano. Le llevamos el micrófono a su sitio. Profesor Xavier, dos cositas, una cosita y una pregunta. Primero, que me voy preocupado porque yo nací en diciembre, entonces me dejó bastante pensativo el concepto. Segundo, ahorita se está manejando una ola que usted debe conocer muy bien, que es una fusión entre tecnología, marketing y negocio llamado Big Data, que de hecho en España la he visto a través del seguimiento que he hecho por internet con bastante impulso este año. ¿Qué papel? La Big Data habla mucho del científico de datos, ¿sí? Extrapolando o concluyendo el concepto que usted expresa sobre la importancia de la innovación y sobre que no son los científicos o los expertos que le aportan a la innovación, ¿cómo veríamos? Porque se supone cuando usted estudia todo lo de la Big Data que ahí supuestamente hay una fuente importante para la innovación y el desarrollo de las empresas. Entonces me pareciera a mí que va en contravía del concepto que usted nos expresó en su conferencia. No sé si, no conozco no conozco lo que, referente a la segunda pregunta, no conozco la empresa esta que mencionas. Es el concepto, no es una empresa, es el concepto de la Big Data está asociado mucho a la minería del conocimiento, al data mining, ¿sí? Que ahorita se está usando como Big Data. Ese es el concepto que se está prácticamente aprovechando el poder de la información de los clientes, de los usuarios. Vale. Sí, ok. Sí, a ver, primero, el tema de diciembre. He dicho que para el deporte los peores meses son septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y también he dicho que existe diferencias según el mes que han nacido para otros aspectos económicos, notas en el colegio, éxito académico y tal. Lo que no he dicho es que para estos otros aspectos los mejores meses sean enero, febrero y marzo, porque en el aspecto académico, aquí cambian los países, el día de corte en el que se separan las clases no es enero, sino que a menudo es octubre, septiembre, agosto, dependiendo de cuándo empiezan las clases. Esto cambia por países y por lo tanto hay que mirar el día donde separan las clases, es decir, el día que hace que un niño, el más joven de la clase o el más viejo, aquel día es el día en el que los 3 meses siguientes los niños van a ser mejores, pero no siempre es enero. En el deporte sí que siempre es el enero, porque como hay federaciones internacionales y las competiciones internacionales son por años, pues se hace que todo el mundo, sea de hemisferio norte o de hemisferio sur, pues el corte del fútbol se hace siempre 1 de enero, punto. Por lo tanto, no se desespere usted, porque no, en términos académicos o profesionales, no es verdad que diciembre sea el peor mes para Colombia. En la pregunta, no sé si he entendido la pregunta de data mining, pero yo lo pondría en el mundo, en el aspecto que mencionaba antes. Las nuevas tecnologías se tienen que usar. Esto no quiere decir que las tengas que inventar. Y la utilización de datos masivos para aprender cosas, de alguna manera es lo que hacía Amancio Ortega con sus clientes. De alguna manera es lo que hace Amancio Ortega o Zara con sus clientes, la utilización de análisis masivos de datos para saber
si lo que se venderá el año siguiente o la semana siguiente o el mes siguiente serán camisas azules o no. Pero me parece que no he entendido bien la pregunta. Si hay otra pregunta en el auditorio. Usted nos resaltaba de que la innovación se ve de acuerdo a la necesidad de la comunidad. Es que no oigo. ¿No? Perdón, no oigo, no bien. Usted nos resaltaba ahorita que la innovación va ligada a la necesidad de la población ya. ¿Por qué cree usted que los gobiernos no se fijan en eso? Es que no he entendido. ¿Por qué no? Usted nos resaltaba ahorita y decía que la innovación se ve ligada a la necesidad de la comunidad, a la pobreza. ¿Por qué cree usted que los gobiernos no se fijan en eso? ¿No he entendido? ¿Que por qué usted cree que los gobiernos no se fijan en eso, en que la innovación, a ver, hablemosle más claritico en la pregunta, por favor, ponga el micrófono más cerca. ¿Los gobiernos no se fijan en qué? Usted nos explicaba ahorita, nos resaltaba de que la innovación está ligada a la pobreza, digámoslo así, a la necesidad. La innovación está ligada a la pobreza. A la necesidad. Digamos, que siempre que hay una necesidad se crea o se tiene como esa proyección de mejorarla. Entonces la pregunta más o menos es ¿por qué usted cree que los gobiernos no se fijan en eso? No. O sea, ¿por qué los gobiernos no apoyan la innovación? O sea, ¿por qué el gobierno se fija que quien va a acabar innovando son los ciudadanos normales y no? ¿Por qué el gobierno no entiende esto? No sé, si hay que preguntar al gobierno, pero el problema, yo creo que el problema es que poca gente entiende el concepto de innovación. Yo creo que hay una gran confusión, y esto es lo que he intentado explicar, hay una gran confusión entre I+D e innovación. Para los gobiernos es mucho más fácil hacer I+D. Muy fácil hacer I+D. Gastamos más y yo como gobierno ya está, ya he cumplido con mi objetivo. Ya hemos gastado más en I+D, hemos hecho un centro de investigación, va el presidente, lo inaugura, todo el mundo contento. Innovar de verdad, sobre todo en la manera que estoy diciendo yo, es muy difícil. Se parece fácil, vamos a cambiar el sistema educativo, pero es muy difícil. Es muy difícil de entrada porque los primeros que se van a oponer son los profesores. O sea, es muy fácil para un profesor dar la misma lección que ha venido dando en los últimos 20 años y a este señor de repente le dices, no, ahora de repente los niños van a preguntar más. De repente las clases, en lugar de ser usted que dicta, las vamos a hacer de otra manera. Por ejemplo, que los niños van a informarse ellos solos a través de los medios que crean necesarios y en clase lo que vamos a hacer van a ser solo las preguntas. Todo eso es muy difícil para un profesor. Profesor que viene memorizando sus clases desde hace 30 años, cambiar es muy complicado. Vas a encontrar la oposición de los padres. Y por lo tanto, digamos, lo que estoy diciendo yo es difícil, es complicado, no es fácil para un gobierno. Y por lo tanto, cuando a un gobierno le va un gurú que venga de América, de Estados Unidos, y les diga, no, aquí lo que hay que hacer es un clúster de biomedicina y vamos a poner tantos millones y dentro de 10 años todos seremos ricos, es mucho más fácil que decir hay que cambiar todo el sistema educativo, mucho más fácil de implementar y por lo tanto los gobiernos se van a coger a esto mucho más fácil. Bueno, les agradecemos inmensamente, señoras y señores, en este momento al doctor Xavier Sadaí Martín. Muchas gracias. Un aplauso para quien hoy nos ha brindado una importante conferencia.
En este momento los invitamos a un lunch para retomar la jornada a partir de las 2 de la tarde. El conversatorio Competitividad y Desarrollo Sostenible desde las regiones, donde contaremos con la moderación de Gina Andrea Ramos Torres, directora del programa Economía al Día en el canal Cable Noticias.